En la oscuridad de la noche, un rey desesperado busca respuestas en un lugar prohibido. La morada de la médium de Endor. Pero ¿quién era esta mujer y cómo se comunicaba con el más allá? Adentrémonos en el fascinante y oscuro mundo de la hechicería oriental y la cultura de esta misteriosa figura. La práctica de invocar a los espíritus, la nigromancia, no era exclusiva del pueblo de Israel. En las culturas del antiguo cercano oriente, desde Mesopotamia hasta Egipto, existía la creencia en la persistencia del alma y la posibilidad de contactar con los difuntos. Estos rituales a menudo se realizaban en lugares apartados, quizá cuevas o santuarios dedicados a deidades tónicas, divinidades del inframundo. Imaginemos a la médium de Endor, originaria de esta antigua población cananea, en una región con influencias culturales diversas. Es probable que sus prácticas estuvieran imbuidas de las tradiciones mágicas de la época. La hechicería oriental a menudo involucraba la manipulación de objetos simbólicos, el uso de hierbas y sustancias con propiedades psicoactivas, y la recitación de fórmulas o encantamientos en lenguas arcaicas o rituales. ¿Cómo pudo haber sido el ritual para invocar el espíritu de Samuel? Aunque la Biblia no lo detalla, podemos imaginar una atmósfera cargada de misterio. Tal vez la médium preparó un espacio sagrado, encendió un fuego o quemó inciensos con propiedades específicas. Es posible que entrara en un estado de trance a través de cánticos monótonos o danzas rituales para abrir un canal de comunicación con el mundo de los espíritus. La descripción bíblica de la aparición de Samuel, un anciano cubierto con un manto subiendo de la tierra, podría ser la interpretación de Saúl o de la propia médium. En las creencias de la época, la tierra era a menudo vista como la morada de los muertos. El manto podría ser símbolo de autoridad o de la vestimenta tradicional de un profeta. La cultura de la médium de Endor estaría ligada a las creencias y prácticas de su comunidad. A pesar de la prohibición israelita, es probable que en ciertas regiones persistieran antiguas tradiciones cananeas relacionadas con la adivinación y el culto a los ancestros. Su habilidad para contactar con los espíritus la habría convertido en una figura poderosa, aunque marginalizada por la religión oficial de Israel. Su origen cananeo también podría haber influido en sus métodos y en las entidades a las que invocaba. Las deidades y los espíritus venerados por los cananeos diferían de los del panteón israelita, y es posible que la médium recurriera a estas fuerzas ancestrales en sus rituales. Y aquí reside una paradoja intrigante. A pesar de ser una práctica condenada como ajena a la ley de Dios, e incluso relacionada con falsos dioses, la necromancia de la médium de Endor parece haber funcionado. El espíritu de Samuel realmente se manifestó, hablando con Saúl y confirmando su sombrío destino. Esto plantea una pregunta escalofriante. ¿Cómo era posible que una práctica prohibida y supuestamente impía pudiera producir resultados tan tangibles y aterradores? La visita de Saúl a la médium de Endor nos ofrece una fascinante, aunque sombría, mirada a las prácticas ocultistas de la época. Nos permite vislumbrar un mundo donde la frontera entre la vida y la muerte era permeable y donde los individuos, como esta misteriosa mujer, actuaban como puentes hacia lo desconocido, utilizando rituales y conocimientos ancestrales para desvelar los secretos del más allá, incluso con resultados que desafiaban la comprensión religiosa oficial y planteaban interrogantes inquietantes sobre la naturaleza de la realidad y el poder oculto. La cultura de la médium de Endor no era un fenómeno aislado.
sino una manifestación de las ricas y complejas creencias que florecían en el antiguo Canaán y las regiones circundantes. Un crisol de influencias culturales donde las tradiciones ancestrales se resistían a ser completamente borradas por la emergente religión de Israel. A pesar de la firme prohibición impuesta por la ley mosaica contra la consulta a los espíritus, la adivinación o cualquier forma de negromancia, es altamente probable que en comunidades como la de Endor persistieran vigorosamente las antiguas costumbres cananeas relacionadas con el culto a los ancestros y la creencia en la capacidad de los vivos para comunicarse con los muertos. Explorando las posibles raíces culturales de estas prácticas, nos adentramos en un mundo donde el animismo y las creencias politeístas eran predominantes. Las religiones del antiguo cercano Oriente, incluyendo las de los cananeos, a menudo veneraban una miríada de deidades asociadas con las fuerzas de la naturaleza, así como a los espíritus de los antepasados, quienes se creía que mantenían una influencia activa en el mundo de los vivos. El culto a los ancestros era una parte fundamental de estas sociedades, proporcionando un sentido de continuidad familiar, legitimidad social y acceso a la sabiduría y a la protección de aquellos que habían partido. Rituales para honrar y comunicarse con los antepasados eran comunes, buscando su consejo, bendiciones o incluso apaciguando su posible ira. Las prácticas de invocación de espíritus en estas culturas podían variar ampliamente. Algunas involucraban ofrendas de alimentos, bebidas u objetos valiosos en tumbas o lugares sagrados dedicados a los ancestros. Otras podían incluir la realización de banquetes rituales, donde se creía que los espíritus participaban de forma visible. En contextos más especializados, como el de la medium de Endor, es posible que se emplearan técnicas más elaboradas para facilitar la comunicación. Esto podía haber incluido la creación de espacios rituales específicos, la manipulación de objetos simbólicos cargados de poder, el uso de plantas con propiedades psicoactivas para inducir a estados alterados de conciencia, y la recitación de fórmulas mágicas o plegarias dirigidas a entidades específicas del mundo espiritual. La música, los cantos y las danzas estáticas también podrían haber desempeñado un papel crucial para abrir un canal entre los dos mundos. Desde la perspectiva de la antropología de la religión, figuras como la medium de Endor pueden ser vistas como especialistas rituales que ocupaban un lugar marginal, pero significativo en su sociedad. Mircea Eliade, en sus estudios sobre el chamanismo y las técnicas de éxtasis, señala cómo en muchas culturas los individuos que poseen la capacidad de entrar en estados de trance y comunicarse con el mundo espiritual actúan como intermediarios entre lo humano y lo divino o sobrenatural. La habilidad de la medium de Endor para supuestamente convocar a Samuel la habría investido de un poder considerable, aunque este poder se encontrara en tensión directa con la autoridad religiosa oficial de Israel, que buscaba centralizar la relación con lo divino a través de sus propios profetas y sacerdotes. La teología israelita, con su énfasis en la exclusividad de Yahvé y la prohibición de consultar a otras deidades o espíritus, condenaba la nigromancia como una forma de idolatría y una peligrosa desviación de la fe verdadera. Sin embargo, la persistencia de estas prácticas sugiere la profundidad de las raíces de las creencias ancestrales y la posible existencia de una cosmovisión más compleja en la población, donde la comunicación con los ancestros y el conocimiento oculto seguían siendo relevantes. La aparente efectividad de la invocación de Samuel por parte de la medium plantea interrogantes teológicos complejos sobre la naturaleza del mundo espiritual y los límites del poder divino. ¿Podrían existir fuerzas o entidades más allá del control o la comprensión de la teología oficial? ¿O la manifestación de Samuel fue una ilusión, una proyección de la mente de Saúl o de la propia medium
influenciada por sus expectativas y creencias culturales. La habilidad de la medium de Endor para contactar con los espíritus la habría convertido en una figura poderosa dentro de su comunidad, una intermediaria entre los vivos y los muertos capaz de ofrecer consuelo, consejo o incluso predicciones del futuro. A pesar de la marginalización impuesta por la religión oficial de Israel, su conocimiento ancestral y su conexión con el mundo espiritual la situaban en una posición de influencia, especialmente en momentos de crisis o desesperación, como la que enfrentaba el rey Saúl. Su origen cananeo y sus prácticas nos abren una ventana fascinante a un mundo de creencias y rituales que coexistieron, a menudo en tensión, con la emergente fe monoteísta, recordándonos la complejidad y la diversidad del panorama religioso en el antiguo cercano Oriente.